Bueno, este video corresponde a la segunda clase del módulo de matemática del ingreso para la tecnicatura y la estoy grabando de forma sincrónica porque el día jueves, que era el día que tenía que dar la clase, tuve un inconveniente personal, nada grave, pero me impidió estar de manera sincrónica en esta clase. Así que, nada, la vamos a subir en el transcurso del fin de semana, así ustedes lo pueden revisar y pueden ver el video y estudiar el contenido. Bien, lo que nos toca entonces es hablar sobre el tema álgebra de Boole. Primero que nada, nos preguntamos eh, por qué es importante el álgebra de Boole, ¿no? Por qué estamos estudiando este tema? Y antes de respondernos esta pregunta, lo que vamos a hacer es estudiar un tema que está muy relacionado con el álgebra de Boole, que son los sistemas de representación binarios, ¿sí? O sistemas binarios como se suelen conocer. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué es importante el sistema binario? Que además también nos va a ayudar a entender por qué es importante el álgebra de Boole y por qué es que lo estamos estudiando, ¿no? Como justificativo y motivación de por qué estamos estudiando todo esto. Bueno, básicamente las computadoras se construyen fundamentalmente en base a circuitos electrónicos, ¿sí? Interconectados entre ellos. Todo aquel o aquella que haya abierto una compu eh, se encuentra con una placa madre, perdón, y un montón de componentes electrónicos. Bueno, estos componentes electrónicos, como muchos y muchas de ustedes sabrán, son eh, capaces de reconocer dos tipos de señales digitales, la presencia de tensión y la ausencia de tensión. ¿Sí? Eh, no es exactamente así, pero bueno, estamos simplificando mucho la explicación, así que es básicamente por tensión nos referimos ¿hay energía o no hay energía? Eh, es básicamente cuando hablamos de hay un bit que tiene valor 1 y un bit que tiene valor 0, ¿sí? Todos estos conceptos están relacionados. Igual no nos vamos a meter nosotros en la electrónica ni en los fundamentos de la electrónica, solamente tenemos que entender que justamente estos circuitos electrónicos reconocen dos tipos de señales, presencia de tensión y ausencia de tensión. Entonces, los circuitos electrónicos digitales, justamente al tener, digamos, al reconocer dos tipos de señales, emplean un sistema de representación binario. Justamente eso significa la palabra binario, ¿no? Binario es de dos tipos de señales o dos tipos de valores. Bien, eh, y como las computadoras están construidas sobre la base de los circuitos electrónicos digitales, las computadoras también emplean el mismo sistema, digamos, por herencia directamente. Bien, ¿y qué es entonces el sistema binario? Bueno, un sistema binario está basado en los mismos principios que el sistema decimal. El sistema decimal es el que nosotros estudiamos desde la primaria, desde antes de la primaria, ya en el jardín nos empiezan a enseñar respecto al sistema decimal, cuando empezamos a usar los dedos para contar, ¿sí? Y es un sistema que donde la representación de un número se efectúa por medio de una cadena de símbolos, ¿sí? Y esos símbolos no son ni más ni menos que los dígitos del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como se está mostrando acá. Uah, eso salió muy feo. Bueno, por momentos el lápiz no funciona muy bien. Bien, ¿sí? Es esto que está acá. Esos son los símbolos del sistema decimal. Eh, y en el caso digamos, del sistema decimal, como les decía recién, eh, son cadenas de símbolos, en este caso esos 10 símbolos, del 0 al 9, los cuales cada uno de esos símbolos representa una determinada cantidad, dependiendo de cada símbolo. Si el símbolo 0 representa una cantidad nula o una cantidad vacía. El símbolo 9 representa una cantidad de 9. Esto parece redundante, pero bueno, es básicamente así. Este símbolo tiene una representación en cantidad. Pero además, cuando se arma una cadena de estos símbolos, la cantidad también está influenciada, que representa ese símbolo, por la posición que ocupa dentro de la cadena. Entonces, por ejemplo, en este caso, el 128, decimos que el 1, en realidad ese 1 representa la cantidad 100, ¿sí? El 2 representa la cantidad 20
y el 8 representa la cantidad de 8. Es lo que conocíamos como unidad, decena y centena. ¿Sí? A eso nos referimos con que ocupa, digamos, una posición dentro de la cadena. Y de esa manera, con la unidad, decena y centena, formamos la cantidad 128, lo que está representada por justamente la cadena 1, 2, 8. Bueno, esto que parece muy obvio, en realidad es para llegar a la parte de la explicación del sistema binario. El sistema binario, los símbolos es el 0 y el 1, porque son justamente binarios de dos valores, entonces solamente tenemos dos símbolos. Y ahora las cadenas, nosotros en el sistema decimal, la cadena, eh, una cadena, la armábamos con todas las combinaciones que se nos podían ocurrir o que quisiéramos de los símbolos, ¿sí? De estos 10 símbolos del 0 al 9. Bueno, ahora para el sistema binario, como los únicos símbolos que tenemos disponibles, el 0 y el 1, las cadenas lo armamos solamente con el 0 y el 1. Entonces, por ejemplo, vamos por acá. Tenemos, primer elemento, el 0, ¿sí? Eso representa justamente la cantidad 0. Segundo elemento, o segunda cadena, perdón, el 1, ¿sí? Que lo armamos con el segundo símbolo. Ahora, se nos acabaron los símbolos. No tenemos un símbolo 2. Entonces, el siguiente elemento, o la siguiente cantidad en el sistema binario, lo hacemos como, lo armamos exactamente igual que para el sistema decimal, como una combinación de los símbolos del sistema. Entonces lo armamos ya como 0, 1, y al que sigue lo armamos como 1, 1, y al que sigue lo armamos como 1, 0, 0, y al que sigue lo armamos como 1, 0, 1, y así sucesivamente. Esto voy a hacer un ejemplo, que también puede ser todo esto muy, muy obvio, pero me parece que puede ayudar a aclarar un poco las cosas. Fíjense, si nosotros tenemos, supongamos, una recta, ¿sí? Estoy dibujando acá una recta con diferentes medidas. Vamos a llamarlos medidas, posiciones, lugares. No es nada, no es nada en particular, ¿sí? Bueno, son un montón. Bien, arriba y en verde, a ver si puedes elegir el verde, sí. Lo que voy a escribir es justamente eh, las posiciones de esas barritas que yo acabo de dibujar con el sistema decimal. Entonces, la primera, bueno, como sabemos, ahí está, a ver si puedo escribir mejor ahora. La primera es el 0. Bueno, a ver, estoy eligiendo mal la herramienta. Ahí está. La primera posición es el 0, la segunda es el 1, la tercera es el 2, después el 3, así sucesivamente. 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llegamos al 9, ¿sí? Ta, 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 ta. Bien, a partir del 9, ¿cómo representa la siguiente cantidad o la siguiente posición de la barra que sigue? Bueno, con la combinación del 1 y el 0. Después con la combinación del 1 y el 1. Después con la combinación del 1 y el 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, ahora con el sistema binario, lo voy a escribir en azul, lo que tenemos es, para la primer barrita, siempre de izquierda a derecha, ¿no? El primer elemento con el sistema binario es el 0, ¿sí? Que tengo disponible. El segundo símbolo es el 1. Y después lo que les decía recién, ahora empiezo con una combinación. El 1 y el 0, el 1 y el 1, el 1, el 0 y el 0, el 1, el 0 y el 1. Y todas estas cantidades que yo estoy escribiendo en sistema binario tienen una correlación directa con el sistema decimal. Fíjense que en este caso, la tercera barra, que en el sistema decimal me dice que es por ejemplo, segunda posición, ¿sí? Y le asigno el número 2, en el sistema binario es la posición 1, 0. Y esa posición 1, 0 en realidad está directamente relacionada al 2 del sistema decimal, ¿sí? Esto, digamos, como para que entiendan cómo es que se construyen estas cadenas de bits, podríamos llamarlo, o estas cadenas binarias, ¿sí? Bueno, hasta acá es una introducción, la idea no es, digamos, meternos en cómo es que obtenemos un número, cómo representamos un número decimal en el sistema binario, o viceversa, del sistema binario al sistema decimal, que hay toda una forma, digamos, de digamos, está teorizado y hay fórmulas para pasar de un sistema a otro. Pero que quede claro que se puede, ¿no? De alguna manera, si yo quisiera representar, por ejemplo, el número 9 en sistema binario, yo sé que el número 9 sería el 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Ese es
el, el número 9 del sistema decimal representado en el sistema binario. Y así puedo representar todos los números del sistema decimal en el sistema binario. Bien, entonces, como les decía, no es el objetivo de esta clase entrar de lleno al sistema binario, sino es darle una breve introducción para motivarles la importancia del sistema binario y cómo se relaciona con el álgebra de Boole. Entonces, siendo que los circuitos electrónicos pueden reconocer señales digitales o eléctricas, por lo que les decía recién de la tensión, reconoce si hay tensión o no hay tensión, y estas señales son binarias, cualquier tipo de información que una computadora tiene que procesar o tenga que procesar, ya sea numérica o alfanumérica, tiene que ser transformada sí o sí al sistema de representación binario. Entonces, si yo a una calculadora o a una computadora le digo sumame 10 más 5, primero la calculadora o computadora lo que hace es convertir ese 10 a sistema binario, ese 5 a sistema binario y sumar esos dos números en sistema binario. Por eso es que digo que cualquier información que tenga que procesar una computadora tiene que ser representada en el sistema binario. Bien. Entonces, ahora sí, ¿por qué es importante el álgebra de Boole? ¿Sí? Ahora que entendemos que el sistema binario es el lenguaje que entienden las computadoras. Bueno, básicamente el álgebra de Boole es un sistema matemático utilizado en el diseño y en el análisis de circuitos lógicos. ¿Sí? Justamente circuitos que luego se van a implementar en la realidad como circuitos electrónicos digitales, que son los que se utilizan después para construir computadoras. ¿Sí? Y son los que interpretan la información que viene en el sistema binario. Entonces, básicamente, el álgebra de Boole y el sistema binario están íntimamente relacionados a través de la electrónica o a través de los circuitos electrónicos. Por lo tanto, el álgebra de Boole nos va a permitir entender, diseñar y analizar lógicamente los circuitos electrónicos digitales. Bueno, esto una breve nota, se denomina álgebra de Boole en honor a George Boole, un matemático inglés que vivió entre el 1815 y 1864, casi 50 años vivió, y fue el primero en definir este álgebra como parte de un sistema lógico. ¿Sí? Y fue un intento, justamente lo que él buscaba era utilizar las técnicas algebraicas desarrolladas en las matemáticas, que ya estaban muy avanzadas, hacía 300 años, o en realidad muchísimos siglos, antes ya se había empezado a desarrollar la noción del álgebra en las matemáticas, pero aplicado a las expresiones de la lógica proposicional. Y fíjense ahora cómo conectamos entonces el álgebra de Boole con el primer tema que vimos en la primera clase, la lógica proposicional. Y vamos a ver más adelante que están íntimamente relacionadas, de hecho son equivalentes. Vamos a ver que los teoremas, las leyes, la manera de definir las operaciones y todo, es una relación directa. Bien, entonces, ¿qué es el álgebra de Boole? El álgebra de Boole, digamos por ser un álgebra, es un sistema que considera todos los elementos, pero, digamos, bueno, todo álgebra es un sistema con ciertas particularidades, que se definen ciertas reglas y ciertas relaciones y leyes, pero además lo que tiene de particular el álgebra de Boole en sí es que los elementos de este álgebra poseen únicamente dos estados o dos valores, que es verdadero o falso, que lo vamos a representar como 1 o 0. Fíjense de vuelta, verdadero o falso ya habíamos hablado en la primera clase en la lógica proposicional. Y ahora representar dos valores como 1 o 0 ya empieza a tener sentido o se empieza a relacionar con el sistema binario, ¿sí? Del que le hablé en la filmina anterior. Entonces, ¿qué tienen de particular estos dos valores? Que son opuestos entre sí. Verdadero es opuesto de falso, 1 es opuesto de 0. Y 0 es opuesto de 1 y falso es opuesto de verdadero. Y además, el álgebra es específica y no permite nunca la adopción de estados intermedios. O sea, no existe el estado 0.5. ¿Sí? O es 0 o es 1. O es falso o es verdadero. No hay verdades a medias ni hay números intermedios. Además, el álgebra de Boole estudia las distintas asociaciones entre estos dos estados, ¿sí? Entre el estado verdadero, falso, 0, 1, para obtener leyes que son generales y que se aplican a los procesos lógicos. Bien, esto, además, en esta filmina, digamos, la idea es introducir
justamente la relación que existe entre el álgebra de Boole y la lógica proposicional. El álgebra de Boole define básicamente tres tipos de operaciones. ¿Sí? Perdón, acá estoy. El álgebra de Boole define tres tipos de operaciones sobre las variables de un sistema. ¿Sí? Estas variables generalmente son llamadas variables booleanas. Y las tres operaciones que definen, las tres operaciones básicas que se definen, es la complementación lógica, la suma lógica y el producto lógico, que es lo que vamos a pasar a ver en las siguientes filmitas. Entonces, complementación lógica. ¿Qué es lo que es? Voy a dar una definición como un poco, digamos, formal en este punto, pero a partir de las siguientes directamente me voy a la definición de la operación. Decimos, sea una variable booleana. ¿Qué significa eso? Que puede tomar dos estados, pero no de forma simultánea. O sea, una variable A, decimos una variable booleana, puede tomar dos estados. Ese estado es 1 o 0. ¿Sí? No puede ser simultáneamente 1 y 0, eso no existe, no es posible. De la misma forma que en la lógica proposicional no podía ser una variable al mismo tiempo verdadera y falsa, sino que una variable puede tomar el valor verdadero en un momento dado y en otro momento puede tomar el valor falso, pero nunca verdadero y falso en forma simultánea. Entonces, siempre que hablemos de variable booleana vamos a estar hablando de esta situación. Una variable que puede tomar en un momento dado uno de estos dos valores, verdadero o falso, mejor dicho, en el álgebra booleana 1 o 0. Entonces, si A tiene estado 1, su complemento es el 0, es decir, el opuesto. Si A tiene estado 0, su complemento es 1. Se representa simbólicamente con una barra encima. En este caso, si ustedes se acuerdan, en el álgebra, la lógica proposicional era este símbolo, que voy a dibujar acá, ¿sí? Ese era el símbolo del complemento o de la negación. Bueno, en este caso es una barra encima. También lo van a encontrar, de hecho en los ejercicios está así, como una barra debajo, ¿sí? Es lo mismo, o incluso con un apóstrofe, A', como se le suele decir en matemáticas, o A comilla, ¿no? Esa sería otra de las formas en las que se puede encontrar, según la bibliografía, la operación de complementación. Y bueno, siempre están las tablas de verdad que nos ayudan a nosotros a definir operaciones, como ya lo vimos en la lógica proposicional. En este caso, en vez de verdadero o falso, o utilizar la letra B corta y F, vamos a utilizar el valor 0 y 1. Pero la tabla de verdad conceptualmente es exactamente la misma. Y lo que tenemos acá es que si A toma el valor 0, el complemento de A, la complementación lógica de A, toma el valor 1, justamente, el opuesto. Si A toma el valor 1, si la variable booleana A toma el valor 1, entonces el complemento de la variable booleana A toma valor 0. Y, como aclaro acá, el equivalente, acá hay un error, el equivalente en lógica proposicional es el complemento que está dado por este símbolo, pero es el complemento de la lógica proposicional. Bien, la otra operación es la suma lógica. Ya acá no aclaro que es una variable booleana o dos variables booleanas, lo damos por entendido y de que las variables booleanas son variables que pueden tomar dos estados de manera, digamos, no simultánea. Entonces definimos como la suma lógica entre dos variables booleanas A y B se representa por A más B, directamente, ¿sí? Y su tabla de verdad es esta que está acá. Fíjense, tengo la variable A, la variable booleana B, los valores que pueden tener variables booleanos que puede tomar B, los valores booleanos que puede tomar A, y el resultado. Y fíjense que el resultado, ¿cuál es? Si tenemos A igual 0, B igual 0, A más B es igual 0. ¿Sí? Si A es igual 0, B es igual 1, A más B es igual a 1. A1, B0, A más B es igual a 1. Y A1, B1, A más B es igual a 1. Es decir, esta suma lógica solo entrega el valor 0 como resultado si A y B son 0. En otro caso, siempre entrega el valor 1. ¿Sí? Si hacemos un poco de memoria, el equivalente en lógica proposicional es la disyunción, ¿sí? Está, recuerden, representado con el piquito hacia abajo. Entonces, suma lógica del álgebra booleana y disyunción de la lógica proposicional son
hay una relación directa, ¿sí? Fíjense que la tabla de verdad es la misma, nada más que en lógica proposicional utilizábamos verdadero o falso, en el álgebra booleano utilizamos 0 y 1. Bien, la siguiente operación entonces es el producto lógico. Y se define de la siguiente manera: el producto lógico entre dos variables booleanas a y b se representa como a asterisco b, o a por b. También la vamos a poder encontrar con un punto, ¿sí? O directamente AB sin punto, que esto es muy de las, digamos, esta notación es de las matemáticas, ¿no? Que generalmente el punto de la multiplicación se omite en las matemáticas. Pero generalmente lo vamos a escribir nosotros con el asterisco. Bien, fíjense la tabla de verdad. ¿Cuál es? Para A0, B0, A por B, o A producto lógico B, es igual a 0. A0, B1, A por B, 0. A1, B0, A por B, 0. A1, B1, A por B, 1. Es decir, esta operación entrega el valor 1 solo cuando A y B toman el valor 1. ¿Sí? En cualquier otro caso devuelve el valor 0. Si hacemos de vuelta un poco de memoria y volvemos a la lógica proposicional, nos vamos a dar cuenta que el equivalente en lógica proposicional es justamente la conjunción, ¿sí? O el i. El i de la lógica proposicional, que es con un piquito, se representa con un piquito hacia arriba. Es exactamente la misma definición si vamos y comparamos la tabla de verdad, nada más que uno puede tomar valores, los estados es verdadero y falso, en este caso por ser álgebra, los estados son ceros y unos. Bien, teoremas. De vuelta, vamos, estoy pasando rápido por acá y no me detengo mucho porque todo esto ya lo estudiamos para la lógica proposicional y nos detuvimos en ese momento a hacer ejemplos y a revisar las tablas, a construirlas, ¿no? Y todo. Así que ahora pasamos rápido. Primer teorema: el resultado de aplicar cualquiera de las tres operaciones antes definidas a variables booleanas es otra variable booleana y además el resultado es único. Bueno, esto es parte de la definición del álgebra y está relacionado con lo que ya les conté anteriormente. Por ser variables booleanas, las variables booleanas toman un valor u otro, toman el valor 0 o el valor 1 y al aplicar la operación nos devuelve otro estado que es 0 o 1, ¿sí? La salida de esa operación es 0 o 1, es decir, es lo mismo, los estados posibles son los mismos que los estados posibles de las variables de entrada, y además el resultado es único, es decir que siempre que apliquemos la misma operación para los mismos estados de las mismas variables vamos a obtener el mismo valor, ¿sí? Nunca si tenemos a igual 0 más b igual 0 nos va a dar 1 y en otro momento a igual 0 más b igual 0 nos va a dar 0. ¿Se entiende? En ese sentido que es único. Bien. Teorema 2, la ley de idempotencia, exactamente la misma ley de idempotencia que vimos para la lógica proposicional. La suma y el producto de una variable booleana consigo misma da como resultado la misma variable. A más A es igual a por A es igual a. Esto, si lo quieren verificar, pueden aprovechar y utilizar las tablas de verdad. Teorema número 3, ley de involución, se llama en este caso en la lógica, en el álgebra de Boole. Una variable booleana negada dos veces da como resultado la misma variable, ¿sí? Fíjense que acá hay dos barras arriba de la A, y eso significa que está negada una vez y vuelto a negar, que en la lógica proposicional la escribíamos de esta manera, ¿sí? Y esto era igual a A, o sea, esa doble negación era igual a la variable original. Bueno, es lo mismo que está representado acá con esta notación del álgebra de Boole. Teorema 4, la ley conmutativa. Se define respecto a la suma y al producto, ¿sí? Puede ser la conmutativa respecto a la suma, la conmutativa respecto al producto, y nos dice que el orden de los sumandos o de los factores, respectivamente, no altera el resultado. Entonces, A más B, ¿sí? Básicamente es lo que nos dice esta ley, es que es igual a B más A, y A por B lo que nos dice es que es igual a B por A. Bien, la número 5, la ley asociativa, se define respecto a las operaciones de suma y producto de la siguiente forma. Lo que tenemos acá es la suma, la ley asociativa de la suma, ¿sí? Donde A más B más C es igual a A más B más C, es igual incluso a A más B más C. Se puede ver la podemos ver de las tres maneras. Y la del producto es A por B por C es igual a por B por C y es igual a por B por C.
Acá hay algo que creo que me estoy dando cuenta ahora que se me pasó, que es el orden de la precedencia, ¿sí? Recuerden que es la misma que... Uy, bueno, bien. Las precedencias en el álgebra de Boole son exactamente igual que la de la lógica proposicional. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, la primera que se resuelve es la negación, después se resuelve la multiplicación, después se resuelve la suma. ¿Sí? Acá no hay implicación ni hay doble implicación, pero sí hay otras operaciones que se definen en base a estas tres. Pero para que nada, recuerden, esta precedencia es exactamente la misma que existe en la matemática. Bien, em, la ley distributiva. Bien, la ley distributiva, fíjense, bueno, acá lo de las precedencias se ve justamente acá. Respecto a la suma, ¿qué significa esto? Acá es lo mismo que si yo hubiese puesto un paréntesis acá, ¿sí? Porque lo primero que se resuelve es b por c. Entonces, lo que dice la distributiva es que a más b por c es igual a más b por a más c. ¿Sí? Lo mismo, la misma distributiva que las matemáticas y que la lógica proposicional. Teniendo en cuenta que acá la suma es la disyunción y el producto es la conjunción. Y respecto al producto, A por B más C es igual a A por B más A por C. De vuelta acá, por una cuestión de precedencias, sería lo mismo que poner los paréntesis ahí. Los omitimos porque para eso existe la precedencia, para simplificar un poco las expresiones en cuanto a notación y en cuanto a paréntesis. Bien, ley de absorción. Bueno, esta es interesante. Fíjense, dice que A más A por B es igual a A. Lo que sucede acá es que A aparece tanto o sea, aparecen los dos términos de la suma. Y en en el segundo término, acompañada de una multiplicación. Esto, digamos, no nos vamos a detener porque en realidad es muy simple para verificar esta ley. Tanto A más A por B igual a A como A por A más B igual a A. Pueden hacer las tablas de verdad, que sugiero que lo hagan como un ejercicio muy muy simple y van a ver que efectivamente se cumple. Y estas se llaman ley de absorción. Leyes de Morgan, bueno, estas son las mismas leyes de Morgan de la lógica proposicional, donde tenemos que A más B negado, todo la expresión A más B, el resultado de sumar A con B, lo negamos, es igual a A negado por B negado. ¿Sí? Esto es, en lógica proposicional, nosotros decíamos que esto era igual a menos A, perdón, iba a poner un por, pero esto es una conjunción por, bueno, menos b. No sé por qué le puso los paréntesis a la, en realidad no hacía falta. Lo escribo bien, sería menos a conjunción menos b. ¿Sí? Entonces, el menos. Bueno, y para la segunda ley de Morgan, esto es lo mismo que escribir, tenemos que A producto B negado es igual a A negado más B negado, que es lo mismo que A negado disyunción B negado. ¿Sí? Bien, los paréntesis están como para hacerlo bien claro, pero recuerden que por las precedencias de las operaciones no haría falta. Bueno, de vuelta, todo esto es eh, prácticamente un repaso de los teoremas y de las propiedades que ya habíamos estudiado para la, para la lógica proposicional. Bueno, otras relaciones importantes que se deducen de las operaciones booleanas y de los teoremas anteriores es que si yo tengo A sin importar el valor que tome A, sea 0 o sea 1, y le sumo el valor 0, siempre me va a dar A como resultado. ¿Sí? Si yo hago el producto del valor 1 con la variable A, no importa el valor que tome la variable A, siempre me va a dar A. Eso también, de vuelta. Pueden hacerlo, justamente acá está la sugerencia, verificar mediante tablas de verdad. Y en el caso de A producto con 0, bueno, 0 producto con A, siempre va a ser 0, ¿sí? Por cómo está definida la operación del producto. Y A, no importa el valor que tome, sea 0 o 1, siempre hago la suma lógica con 1, me va a dar 1. ¿Sí? De vuelta, este es otro ejercicio muy simple de verificar, que al hacer las tablas de verdad, y a partir de bueno, sí, hacer las tablas de verdad
de las que les presenté recién, cuando definimos las operaciones, sale muy directo y van a entender, les va a servir para entender por qué esto es que es así. No nos vamos a detener de todas maneras acá y vamos a pasar al tema de puertas lógicas. Bueno, ¿qué son las puertas lógicas? Las puertas lógicas básicamente es un convenio o una convención gráfica eh, que nos va a ayudar a nosotros a representar circuitos lógicos que llevan a cabo funciones booleanas. Esas funciones booleanas son justamente, por ejemplo, la suma de A y B, la suma lógica de A y B, A más B, es una función booleana. ¿Por qué es booleana? Porque sus variables A y B son variables booleanas y es una función porque justamente implica una operación. Pasa que esas funciones pueden ser de cualquier tamaño, o sea, podría ser A más B por C por D más E y así, ¿no? Y al ser un chorizo, o sea, una operación, una expresión que involucra muchas variables y muchas operaciones booleanas. Y a eso lo vamos a llamar, a esa expresión la vamos a llamar función. Entonces, como les decía, en este caso, estas funciones las vamos a poder representar gráficamente, que es una manera muy una manera, digamos, adecuada, o por lo menos que simplifica la interpretación de estos circuitos o de esas expresiones que por ahí en abstracto pueden ser muy complicadas de procesar. Entonces, lo que les decía, es una convención que nos va a ayudar a representar estos circuitos lógicos que implementan funciones booleanas, ya sean elementales o funciones que son combinaciones de operaciones booleanas más complejas, ¿sí? Las puertas lógicas son básicamente, digamos, y de vuelta, llevándolo a los circuitos, porque yo hablo de circuitos, de representación de circuitos lógicos, ¿sí? Esto que decía acá, pero que están directamente relacionados con los circuitos electrónicos, ¿sí? Entonces, estas puertas lógicas son, se llaman dispositivos electrónicos que nos permiten representar las funciones booleanas, ¿sí? O son dispositivos electrónicos cuando los implementamos en la práctica. A eso es lo que quiero ir. Pero nosotros ahora donde lo estamos estudiando lo vamos a ver como esquemas, como gráficos. Bien, entonces, ¿cuáles son esas puertas lógicas? Bueno, son estas que están acá y los nombres que reciben básicamente son por la palabra original en inglés. El OR es el O lógico que ya nosotros hemos estudiado, el AND es el I lógico, el NOT es la negación, el NOR es un O negado o un OR negado, por eso se le agrega la N adelante del OR, el NAND es lo mismo, es una operación AND negada. El SOR, esto es nuevo, es un OR exclusivo, ya vamos a ver la tabla de verdad, que es una operación, o una función mejor dicho, que es novedosa, esto sí ya no lo habíamos visto en la lógica proposicional. Y el XNOR es el NOR exclusivo. Estas últimas dos, las vamos a revisar ahora más adelante. Bien, entonces, tenemos las puertas, la primera puerta o compuerta lógica, también se la pueden encontrar como compuerta lógica. La primera puerta que vamos a ver es la puerta OR y desarrolla la suma booleana o representa la suma booleana. Entonces, una cosa es lo importante de esta filmina en este caso. Esto que está acá ya lo hemos visto, ¿sí? Es la tabla de verdad de la suma booleana. Fíjense que ahí está el más, ¿sí? Por eso no la vamos a revisar, solamente está acá como referencia. Lo importante de acá es la representación gráfica de esta operación. Y la representación gráfica de esta operación es esto que está acá. ¿Qué significa esto? ¿O cómo se lee esta figura? Bueno, básicamente esta figura es esta flecha redondeada, digamos, podríamos decir, lo que representa es la operación OR, ¿sí? Estas dos entradas o estas dos conexiones que tiene en la parte izquierda representan las variables de entrada, ¿sí? Fíjense, por eso acá en la tabla de verdad dice entrada A, entrada B. Eso significa que el valor de A entra a esta
esta caja y el valor de B entra a esta caja y dentro de esta caja se produce la operación, se produce la suma, que es la salida, ¿sí? Que lo que está representado acá es justamente la salida A más B, la suma lógica. Entonces, cuando nosotros vemos básicamente este esquema, lo que estamos viendo justamente es una suma lógica, que la llamamos puerta lógica OR, ¿sí? Em, por ser definida originalmente en el idioma inglés. Bien, vamos a ver ejemplos de todas maneras más adelante de cómo conectar estas compuertas y va a quedar un poco más claro todo. Bien, la segunda es la puerta AND. Las puertas AND representan justamente el producto booleano. Fíjense que ahora la figura cambió. Ahora tenemos digamos, recuadro donde los bordes o las esquinas de la derecha están redondeados. Entonces, voy para atrás, OR, para adelante AND, ¿sí? OR, AND. Fíjense la diferencia. Este termina en punta y es cóncavo la parte el lateral izquierdo. Y este es redondeado, no termina en punta y es recta el lado izquierdo. Bueno, y la idea es la misma. A y B son las variables de entrada que pueden tomar de vuelta, son variables booleanas. Entonces pueden tomar el valor 0 o 1 y la salida es A por B, ¿sí? Y esta es la tabla de verdad del AND, que no es otra cosa que la tabla de verdad del producto booleano. Fíjense, 0, 0, salida 0, 0, 1, salida 0, 1, 0, salida 0, 1, 1, A igual 1, B igual 1, A por B igual 1, ¿sí? En el único caso que es 1 el producto booleano. Bien, la puerta NOT. La puerta NOT representa o implementa la complementación o inversión booleana, ¿sí? De vuelta, acá está en castellano y en inglés. La puerta NOT, entonces, este esquema es un triángulo donde en la punta tiene un círculo. Quizás ese círculo está muy chiquito, ya lo vamos a ver más grande, pero es importante ese círculo porque vamos a ver que después se utiliza en otros lugares, en otras... bueno, hice un círculo bastante feo, pero eso sería... Ahí está. Se utiliza en otras... para otras compuertas, ¿sí? Entonces, este triángulo con el círculo en la punta lo que representa es la negación o la inversión o complementación. Entra una única variable, justamente, en este caso es la variable A, la variable booleana A, y sale el opuesto, ¿sí? Lo que entrega la salida de esta compuerta es el opuesto de A. Entonces, revisando la tabla de verdad, si A vale 0, después de que el valor de A es introducido en esta compuerta y sale, después de haber sido procesado, lo que entrega esta compuerta es un 1. Y si A toma el valor 1, lo que entrega como salida a la compuerta es el valor 0. Bien, las puertas NOR, les decía recién, es la operación OR entre dos variables booleanas, pero negadas. Entonces, las puertas NOR representan la función. Fíjense que ahora hablo de función, justamente porque ya estoy empezando a construir estas expresiones que cada vez van a ser más complejas. Entonces, representa la función inversa de una operación de suma booleana, ¿sí? Que es el equivalente a una puerta OR complementada, es decir, A sumado con B negado. O como lo escribíamos también en lógica proposicional, perdón, bueno, en lógica proposicional no. Acá, para que hubiese sido lógica proposicional, el símbolo tendría que haber sido el de disyunción y le dejé el más. Pero bueno, también se puede escribir, recuerden que la negación también se podía escribir en este caso como con el símbolo de la lógica proposicional. Entonces, este es el símbolo, y acá es donde yo les decía que el círculo era importante. ¿Por qué? Porque este símbolo, fíjense que es el símbolo, bueno, el primero era un poco más estirado, a ver si lo dibujo, en la primera filmina donde vimos el OR, vimos algo así, como más estirado en el sentido de que no iba tan para abajo, acá, pero bueno, se entiende que es que termine en punta, ¿sí? Que termine en la punta acá, y que esto sea cóncavo, nos está dando la idea, nos está diciendo exactamente que esa es la compuerta OR. Y como tiene el círculo, ¿sí? Eso nos está dando la indicación de que no es la compuerta OR, sino que es la compuerta NOR. Entonces, esta compuerta NOR está representada por el símbolo que utilizamos para la OR con un círculo en el adelante. Y eso, de vuelta,
siguiendo la misma lógica de los esquemas anteriores, de las figuras anteriores, toma como entrada la variable booleana A, la variable booleana B, y lo que entrega es la suma lógica entre A y B negada. Si vamos a la tabla de verdad, vemos entonces que, recuerden que la suma entre A y B, a ver si la escribo acá rápidamente, voy a escribir acá la suma de A más B, ¿sí? Y era 0, 1, 1, 1. Esa era la tabla de verdad de A más B para la suma lógica. Y al negarla lo que obtengo es el complemento justamente. Entonces ahí es donde aparece el valor 1, 0, 0, 0. De vuelta, acá la tabla de verdad como una herramienta para poder definir una operación, o en este caso una función, que es la que se representa con la puerta NOR. Bien, las puertas NAND sigue la misma lógica que la anterior, nada más que para la operación AND, que es la que representa el producto booleano. Entonces, las puertas NAND representan la función inversa de una operación de producto booleano, que es equivalente a una puerta AND complementada, ¿sí? Que es lo mismo que bueno, en la lógica proposicional de vuelta tiene su correspondencia. Siempre que acá utilizando el símbolo de la conjunción. Fíjense, ¿el símbolo cuál es? El de la compuerta AND, ¿sí? Con un círculo adelante. Esto lo que nos está indicando es que toma dos variables como entrada, A y B, y produce como salida el producto entre A y B negado. Y la tabla de verdad es esta que está acá. Recuerden que, voy a volver a escribirla, la tabla de A por B. A por B era 0, 0, 0, 1. Al negar el producto lógico de A por B, lo que obtengo entonces es 1, 1, 1, 0. ¿Sí? Vamos a la siguiente puerta. La puerta OR exclusiva. Bien, esta puerta OR exclusiva, esto sí es nuevo. Y fíjense, también es el OR exclusiva o SOR directamente, o XOR, representa la función lógica A producto con B negado, más A negado producto con B. ¿Sí? Ahora es donde todo tiene sentido más empezar a hablar de funciones, porque esto justamente es una función. Esto es lo mismo que si yo dijera f, ¿sí? Usando la letra de función típica de las matemáticas, f igual a producto b negado más a negado producto b. ¿Sí? Por eso es que hablamos de función. Entonces, una manera resumida de escribir la puerta o la operación XOR es con el círculo alrededor del símbolo de suma, ¿sí? Pero básicamente la veamos de esta manera o la veamos de esta manera, es una función que está representada por este símbolo, ¿sí? Que es el símbolo de la suma, pero con una línea, digamos, que acompaña el borde izquierdo, separada un poquito, ¿no? Como una doble línea en el borde izquierdo del símbolo. Y lo que hace es, toma una variable de entrada A, toma una variable de entrada B, y lo que produce es justamente el OR exclusivo. Y fíjense, vamos a analizar ahora sí la tabla de verdad, porque esta no la habíamos visto antes. Fíjense para qué valores toma verdadero, ¿sí? Cuando A vale 0, perdón, verdadero no, ¿para qué valores toma el valor 1? Pasa que verdadero y 1 es una relación directa en este caso, ¿sí? Pero los estados que puede tomar una variable booleana es 0 o 1, no es verdadero y falso. Entonces vamos de vuelta. Cuando A vale 0, o toma el valor 0, y B toma el valor 0, el XOR entre A y B es 0, ¿sí? Bien, eso podría no meter mucho ruido, no ser ruidoso o no generar mucha confusión, porque eso es de la misma manera en la que se comporta la suma lógica. Pero ¿qué pasa cuando A es igual a 1 y B es igual a 1? En la suma lógica esperaríamos que esto fuera un 1, y fíjense que es un 0, ¿sí? Por eso se llama OR exclusiva u O exclusiva. ¿Por qué? Porque esto va a dar verdadero, la OR exclusiva o XOR va a dar verdadero cuando una de las dos variables, una y solo una de las dos variables, toma el valor 1 y la otra toma el valor 0, que es lo que sucede en la segunda fila y en la tercera. En la segunda fila A toma el valor
0, B toma el valor 1, entonces A, OR exclusiva con B, toma el valor 1. ¿Sí? Y cuando A toma el valor 1 y B toma el valor 0, A, OR exclusiva con B, toma el valor 1. Por eso es que se llama OR exclusiva. Excluye a una de las dos, variables en cuanto a lo que es su valor. Lo pueden interpretar de esa manera. ¿Sí? Bien. Vamos entonces ahora a la NOR exclusiva o la XNOR. Bueno, esta en realidad representa la función XOR negada, ¿sí? O también la podemos escribir de esta manera. Esto que está acá, que tampoco me voy a detener a que lo revisemos, no es otra cosa que aplicar operaciones a la expresión anterior, ¿sí? Las operaciones, perdón, las propiedades que estudiamos, los teoremas que estudiamos, pasando de esta expresión negada, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Esta sería la de abajo, sin la línea larga de arriba, es el XOR, ¿sí? Y cuando le pongo la línea larga completa arriba, lo que estoy diciendo es que estoy negando toda esa expresión, desde el primer término hasta el segundo término. Y eso es igual a esta tercera expresión que estamos viendo, que es mucho más simple de procesar y de calcular, ¿sí? Que es el producto lógico entre A y B más el producto lógico entre A negado y B negado. Bien, ¿cuál es el símbolo? Bueno, el mismo símbolo que el anterior, el del XOR, pero siempre que aparece la negación, vemos que aparece gráficamente el círculo antes de la salida. Entonces, toma como entrada una variable booleana A, toma como entrada una variable booleana B y produce la salida del XNOR. ¿Sí? Y la tabla de verdad, fíjense que es la opuesta a la anterior. En la anterior teníamos, voy acá teníamos 0, 1, 1, 0 y la negación de esa es 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Bien, esa es entonces la última compuerta que nos quedaba por revisar. Y fíjense que, de vuelta, no son más que una convención o una representación gráfica de una función definida dentro de lo que es el álgebra de Boole. ¿Sí? Bien. Algunas propiedades, estas en realidad son muy simples, pero también para entender, digamos, cómo podemos empezar a utilizar estas compuertas en el análisis de las propiedades del álgebra de Boole y de las operaciones del álgebra de Boole. Fíjense, A más B es igual a B más A. ¿Sí? Esta es la conmutativa. No importa en qué orden tomemos las variables, el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, el orden del OR no importa. Fíjense gráficamente qué significa eso. A está arriba, B está abajo. La salida va a ser del OR, va a ser A más B, que es igual a si B está arriba y A está abajo, la salida va a ser B más A. Fíjense que vuelven las tres barras, esto significa que son equivalentes, ¿sí? Es lo mismo. Y bueno, lo mismo para el producto. El producto lógico de A por B es... el producto lógico de A y B es igual al producto lógico de B con A. Y es lo mismo que decía recién, ¿sí? No importa el orden. Bien. Finalmente, para ir terminando con esta clase. Todo lo que vimos, todas estas compuertas, toda esta convención gráfica que les he venido presentando, ya se los adelanté, es para hacer el análisis y diseño de circuitos lógicos, ¿sí? Pero nunca les dije exactamente qué son los circuitos lógicos. Bueno, los circuitos lógicos los podemos interpretar, los podemos ver como máquinas que contienen uno o más dispositivos de entrada y exactamente un dispositivo de salida, ¿sí? Es lo que les mostraba recién. Puede tener, cualquiera de estas compuertas puede tener uno o más variables booleanas de entrada, esos dispositivos de los que hablamos. Cuando hablamos de circuitos, hablamos de dispositivos. Cuando estamos analizándolo en términos del álgebra, hablamos en términos de variables booleanas, ¿sí? Entonces, es importante entender que son uno o más variables de entrada y una sola salida. Eso es muy importante.
y que estos dispositivos es la analogía directa con las variables booleanas. Bueno, en cada instante, cada dispositivo de entrada tiene exactamente un bit de información. ¿Qué significa este bit? ¿A qué nos referimos por bit de información? Bueno, básicamente nos referimos al estado que puede tomar una variable booleana. Si un dispositivo puede tener un 0 o un 1 en un instante dado. ¿Sí? Y ahí es donde aparece, digamos, la palabra bit, que es la que se utiliza ampliamente en la computación. Estos estados son procesados por el circuito. Ya vamos a ver enseguida cómo es que se conforma un circuito un poco más complejo que una única compuerta. Pero estos datos o estos bits son procesados por el circuito para dar un bit de salida. De vuelta, para entregar un 0 o un 1, que es lo que hemos venido viendo en las tablas de verdad de las compuertas que les vengo a mostrar. Y este bit de salida o este 0 o 1 en la salida es justamente en el dispositivo de salida o en la variable de salida. Soy insistente entre dispositivo y variable para que se les vaya quedando a ustedes. Pero es indistinto, digamos, cuando estemos hablando de circuitos lógicos, eh, que usar una forma de nombrar la salida o la entrada, variable booleana o dispositivo de entrada, dispositivo de salida. Bueno, de esta manera entonces a los dispositivos de entrada se les puede asignar sucesiones de bits. ¿Sí? Es decir, A, por ejemplo, puede tomar en distintos momentos de tiempo puede tomar diferentes valores, pero puede recibir diferentes sucesiones de bits. O sea, el 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, así. Una cadena gigantesca de ceros y unos. Lo mismo para B. ¿Sí? Y se va procesando en cada instante de tiempo el valor. El circuito va procesando en cada instante de tiempo el valor de A y el valor de B. Bien. Un bit se puede interpretar además como un voltaje. Justamente en los circuitos lógicos están pensados para de alguna manera representar circuitos electrónicos. Entonces, esto que yo les hablaba al principio, un bit se puede interpretar como un voltaje. Bueno, es porque se puede interpretar como una tensión. ¿Hay tensión o no hay tensión? ¿Sí? Cuando les contaba lo de los circuitos electrónicos y la importancia del sistema binario, bueno, acá justamente un bit se puede interpretar como un voltaje a través de un dispositivo de entrada o de salida. ¿Sí? Entonces, bueno, en realidad es que esto del voltaje es una forma de... tiene sentido cuando se va a implementar ese circuito lógico en algo físico, en una plaqueta, en un componente electrónico. Entonces, por eso es que un bit lo podemos interpretar como ese voltaje. Y una sucesión de bits, básicamente, es una sucesión de voltajes que puede subir o bajar ese voltaje. ¿Sí? Por eso es que necesitamos que las computadoras se conecten a una fuente de alimentación. Bien, y también este subir o bajar voltaje se puede considerar como encendido o apagado, ¿no? Ese encendido es el bit 1, el apagado es el bit 0. Y por último, vamos a suponer que los circuitos siempre procesan la sucesión de bits de izquierda a derecha, aunque podría ser de derecha a izquierda si es que se dice otra cosa, pero por convención se adopta la forma de procesar de izquierda a derecha, de la misma forma que nosotros leemos y procesamos texto. Bien, entonces, como para ir terminando, un ejemplo de circuito lógico que en realidad es muy simple, y con este ejemplo lo que quiero es como terminar de redondear un poco también las nociones que hemos revisado tanto en la primera clase como en la segunda. Fíjense, recuerden la ley de Morgan. Una de las leyes de Morgan dice que la suma lógica entre A y B negada es igual a la suma, al producto lógico de A negado por B negado. ¿Sí? Esto es una ley que si hacemos la tabla de verdad vemos que efectivamente es así. Lo que nosotros queremos hacer es ahora representar esto mismo, esta misma ley de Morgan, pero como un circuito lógico. Bueno, vamos entonces primero por esta expresión. Esta expresión tiene su propia representación en lo que son las puertas lógicas, ¿no? Que es el NOR. Esto, a ver, voy a escribir porque no lo escribí. Esta justamente tiene una representación propia. Esta es NOR. ¿Sí? Es el O o el OR negado. Y como ya vimos, este OR es el símbolo del OR con el circulito, lo cual nos está diciendo que es el NOR. Y toma como entrada una variable A, una variable B, y entrega una salida que la nombramos Z. ¿Sí? En este caso, bueno, le ponemos el valor Z. Y esto es igual
este circuito lógico, que en este caso este circuito lógico está compuesto de una sola compuerta, es igual a este circuito lógico, ¿sí? Este circuito lógico justamente representa a esta expresión. Entonces, déjenme que voy a hacer. Este circuito lógico representa esta expresión, ¿sí? Mientras que este circuito lógico representa esta expresión. Bien, entonces fíjense ahora qué es lo que se hace. Primero, el circuito lógico tiene dos entradas de vuelta, eso está bien, es A y B. Pero ¿qué sucede con A? A está negada, ¿sí? Y como la precedencia es, recuerden que la precedencia en este caso A negado, producto lógico con B negado, primero hay que resolver A, la negación de A y la negación de B. Lo que hacemos entonces es, en este circuito, es la entrada de A, vamos a colocar la compuerta NOT, ¿sí? Recuerden que esta es la compuerta NOT. Entonces, este símbolo lo que nos está diciendo es que si yo A toma el valor o el estado 0, después de pasar por esta compuerta, lo que recibe es, o lo que viaja a la siguiente compuerta, es el opuesto, es el valor 1, ¿sí? Ya lo vamos a ver con un ejemplo enseguida. En este caso, B pasa lo mismo. Tenemos una compuerta NOT, ¿sí? Y esas dos salidas de la compuerta NOT, la salida de esta compuerta y la salida de esta compuerta, se convierten en las entradas del producto lógico, ¿sí? O del AND. Recuerden que esta es un AND, o la compuerta AND, ¿sí? Bien. Entonces, acá tenemos NOT, y ahí tenemos AND. Y la salida es Z. Ahora, esta salida Z, ¿sí? Que la represento de forma genérica con Z, es exactamente la misma que esta salida, justamente. Esto es lo que nos está diciendo esta expresión, esta igualdad, y eso es lo que nos está diciendo esta igualdad en términos de circuitos lógicos. Entonces Z en este caso es la misma, es el mismo valor. Si Z en este caso vale 0, en este caso va a valer 0 también. Si Z en este caso vale 1, en este caso también va a valer 1. Bien, y ahora es donde vamos a ir viendo un ejemplo paso a paso. Fíjense. Esto, lo que tenemos acá abajo, es justamente el reemplazo cuando A vale 0 y B vale 0, ¿sí? Entonces, si yo voy a la tabla de verdad de la puerta NOR, recuerden que esta es la NOR, la voy a volver a escribir. Si vamos a la tabla de verdad de la NOR, vemos que 0 más 0 negado es igual a 1, ¿sí? Esto no me voy a detener acá, pero esto es así, pueden ir ustedes y validarlo con la tabla de verdad del NOR, de la compuerta NOR. Bien, entonces esta sale directa. Y es lo que estamos viendo acá también. A vale 0, B vale 0, entra A igual 0, B igual 0 a la compuerta NOR, y lo que te entrega es un 1, ¿sí? La salida es un 1, entonces Z es igual a 1. Esto básicamente es lo que nos está diciendo, este es el valor de A, este es el valor de A, este es el valor de B y este es el valor de Z, ¿sí? Bien, ahora vamos a analizar el otro circuito, ¿no? Fíjense, A de vuelta. A toma el valor 0, B toma el valor 0, porque es el mismo valor que tiene A en el circuito de la izquierda. Entonces A toma el valor 0, al negarlo se convierte en el valor 1, o sea, la salida de esta puerta es un 1, B tiene valor 0, la salida de esta puerta es el valor 1. Este 1 es la entrada al AND, ¿sí? o al producto lógico. Y sabemos que 1 por 1 es igual a 1. Y de ahora, de vuelta, validamos que Z, este Z, que toma el valor igual a 1, es exactamente el mismo que el de la izquierda, ¿sí? Así es como podemos hacer la lectura de este circuito lógico. Acá tenemos un circuito lógico muy simple, y acá tenemos por estar compuesto por una sola compuerta, y acá tenemos un circuito lógico compuesto de dos compuertas, un poco más complejo, de todas maneras sigue siendo simple. Hay circuitos lógicos mucho más complejos y los van a tener que resolver ustedes en los ejercicios, que muchos de esos ejercicios ya están resueltos, así que por eso es que yo no me detengo a hacer más ejercitación acá en este punto. Bueno, y lo que nos faltó entonces revisar acá es la operación, básicamente, porque esta operación, que es esto que está acá, es el 0 negado, producto con 0 negado. 0 negado es el opuesto, entonces tengo el 1. El segundo 0 negado es el opuesto, obtengo el segundo 1.
y 1 producto lógico con 1 es igual a 1. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente ejemplo. ¿Qué pasa cuando A toma el valor 0 y B toma el valor 1? La salida, en este caso, del NOR es 0, y acá ya no me voy a detener a hacer todo el análisis, es el mismo análisis que hice en la anterior, básicamente aplicando las tablas de verdad. Y para este caso, fíjense, A toma el valor 0, después de pasar por la puerta NOT, cambia su estado a 1. B toma el valor 1, después de pasar por el NOT, por la puerta NOT, la salida es el 0. Y ahora este 1 es la entrada al AND y este 0 es la otra entrada al AND, lo cual 1 con 0, el producto lógico de 1 y 0 es 0. ¿Sí? Que es lo que está representado justamente para este circuito en esta expresión y para este circuito en esta expresión. ¿Qué pasa ahora cuando A toma el valor 1 y B el valor 0? Bueno, el resultado es 0 para la salida en este circuito y 0 para la salida en este circuito. Fíjense, 1, 0, 1, 0. Y acá está la expresión que da más detalles respecto a la operación que se realizó. Y la última, que es cuando A toma el valor 1 y B toma el valor 1, la salida justamente es 0, como estamos viendo en los gráficos, en los esquemas, en los circuitos y en las expresiones de acá. Bueno, y eso es todo. Cualquier duda que tengan, están los foros. Si hay algo realmente que no quedó claro en esta clase, eh, podemos coordinar una clase de consulta, también lo vamos a hacer a través del foro. Digo, si necesitan una consulta sincrónica. Yo creo que lo mejor va a ser una consulta a través del foro para que todos estén, digamos, todos puedan sumarse a la discusión, al debate y, y evacuar las dudas de todos. El foro para eso es muy muy bueno. Eh, y, y bueno, si hiciera falta, no hay problema, se puede hacer una consulta sincrónica de este tema en particular. Ahora, el jueves que viene arrancaríamos directamente con el siguiente tema, que es matrices y determinantes. Eh, y bueno, esto ya quedaría como dado. Eh, Hay un video entiendo yo que es del año pasado, de la primer oportunidad en la que se dictó el- el ingreso y se dictó este módulo, que lo da el profe Osvaldo y está subido en YouTube. Esa clase la van a encontrar directamente en el aula virtual del ingreso. Así que también, si quieren, digamos, buscar o tener como alternativa otra explicación que toca los mismos temas básicamente, pero bueno, desde otro punto, porque básicamente lo da otro profe, también pueden ir a ver ese video que seguramente les va a servir. Bueno, eso sería todo entonces. Gracias a todos y bueno, les vuelvo a pedir disculpas por no haber podido estar el día jueves.